Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ¿Cómo todos? andan? ¿Todo bien? Bueno, después voy a sacar la camarita. Igual alguno si quiere, les voy a preguntar, ¿cómo vieron todos el videito de la clase pasada? Si quieren, sáquenle las camaritas ahora y háblenme un ratito. Así podemos vernos si una duda si tienen. Yo igualmente la voy a dar si quieren la clase pasada, pero me gustaría, si quieren hacer hincapié en algo en particular, ¿sí? Algo que no hayan entendido, que quieren que repasemos más, o la doy toda de vuelta, como gusten. ¿O no? Es medio en volante, pero bueno, lo Si lamento. vos quieres, profe. Sí, sería lo ideal, profe, por favor. ¿Sí? Bueno. ¿Ves? A mí ya se me quedó trabada Lili, por ejemplo. Sí, profe, me quedé por el internet y hay viento fuerte acá también. La duda cómo tenía que hacer, por eso. ¿Qué te quedaba? Perdón, no te escuché. Que concluí la tarea, pero no podía alzarla. No, quédate tranquila. Ahora la resolvemos ahora acá. Yo ahora doy y la charlamos todos juntos. ¿Sí? Me fui, profe, el internet, hay un viento taroba acá, por eso me No, fui por un sí. rato. No, tranquila, me di cuenta. Por eso yo Sí, dije que voy a sacar también mi video, así no se sí. traba. Entonces yo ¿Eh? también voy Sí, a sacar saquemos mi las video. camaritas. Sí. Sí, saquemos las camaritas así no se tilda. Bueno, voy a compartir pantalla. Lo que quiero es que cualquier cosa me vayan preguntando, ¿sí? Porque es una clase aburrida. A mí por lo menos me aburre estos temas, pero bueno, hay que saberlos. Bueno, a ver, métodos de evaluación nutricional, ¿sí? Es una herramienta que tenemos nosotros los nutricionistas para poder conocer más al paciente, al deportista, ¿sí? O sea, no solamente vamos a ver qué es lo que come, sino vamos a investigar un poco más en profundidad su vida, ¿sí? No solamente nosotros hablamos de comida con un paciente o un deportista, un jugador, ¿sí? Tenemos que saber un poco las características socioeconómicas, tener relación con los médicos, que tengan una relación con los psicólogos, eh, para con todo eso poder estimar y poder hacer una alimentación individualizada, que es lo más importante en el deportista, ¿sí? Y obviamente, como dice ahí, lo más cercano a la realidad. Yo no puedo pretender que un deportista, no sé, se cocine los mega platos al mediodía cuando vuelve, no sé, un futbolista cuando vuelve a entrenar, porque no lo va a realizar, no es viable. Entonces tenemos que amoldarnos y acomodarnos a cada jugador o deportista, ¿sí? Entonces, nosotros con qué objetivos hacemos esta intervención nutricional, ¿sí? Para justamente eso, para realizar un plan de alimentación, ¿sí? Para generar hábitos en el deportista y para hacer educación alimentaria, ¿bien? Para valorar y saber cómo está su estado nutricional, si tiene que aumentar de peso, bajar de peso, aumentar la masa muscular, si tiene algún déficit o algún exceso, alguna carencia de algún nutriente en particular, ¿bien? E ir monitoreando los progresos ¿sí? Por eso más adelante vimos que realizamos la antropometría, que es el estudio, bueno, ¿no? Y con eso evaluamos la composición corporal y cuando lo volvemos a evaluar vemos si hay cambios o no. ¿Eh? Está muy bueno. Entonces, ¿qué evaluamos nosotros con todos estos métodos? Métodos antropométricos, bioquímicos, clínicos, y bueno, dietético o las ingestas y el tipo de actividad física. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Nosotros planteamos un objetivo, ¿sí? Hacemos una recolección de datos para conocer a los pacientes, a los jugadores, al deportista, a quien sea, analizamos esos datos, realizamos una intervención, es decir, armamos el plan de alimentación para ponerlo, para lograr esos objetivos que nos planteamos, y bueno, el monitoreo es el control, semanal, mensual, depende.
Bien, como siempre hablamos, tenemos diferentes objetivos, ¿sí? No es lo mismo el rendimiento que la salud o la estética, ¿bien? Los tres van para diferentes lados. El rendimiento no es lo mismo, o sea, yo a un jugador, no sé, a la selección de hockey les doy en el entretiempo gomitas que tiene todo azúcar, y obviamente si yo voy a ir con alguien que busca estética, no me va a decir que el azúcar es veneno, y la salud también porque te saca caries, ¿ok? Entonces, no van de la mano. Tenemos que saber bien cuál es el objetivo y bueno, saber a quién está direccionado, ¿sí? Bien, en la recolección de datos nosotros hacemos una entrevista, se llama anamnesis para el deportista, y tratamos de recaudar la mayor importancia de este deportista. Datos personales, fecha de nacimiento, el sexo, domicilio, con quién vive, todo, a qué se dedica, o sea, a qué se dedica me refiero a, si no es un deportista que vive del deporte, ¿no? Por ahí es alguien que realiza un montón de deporte y no necesariamente tiene que vivir de eso, entonces, bueno, qué se dedica, si estudia o no, si está casado, si vive solo, si tiene familia, quién le cocina, si tiene alguna característica religiosa, todo. O sea, necesitamos saber todo, porque si no pregunta, yo no puedo armar un plan de alimentación sin preguntarle los gustos, los hábitos. A veces está buenísimo el preguntar, che, ¿vivís solo? ¿Quién te cocina? Porque muchas veces los jugadores, si viven solos, llegan cansados de jugar, de entrenar. eh, lo último que van a hacer es cocinarse algo, las compras, cocinarse bien, o sea, o piden algo, o se cocinan algo así nomás, van a dormir la siesta. Entonces, es muy importante saber eso. O muchas veces lo contrario, el vivir con familias, al tener por ahí, no sé, hermanos o hijos o nenes en la casa, hay cosas que por ahí no deben comer y no los ayudan. Entonces, no estaríamos por ahí logrando el objetivo por que no sé, en casa hay galletitas y él no lo puede comer, y como tiene hermanos o hijos o alguien que come galletitas y no lo van a prohibir por él, nada, terminar comiéndolo y no logrando los objetivos, ¿sí? Bien, para valorar la ingesta o qué es lo que come, ¿sí? Hay diferentes métodos. Este se llama registro alimentario, la realidad que es re plomo, nunca lo logran hacer, siempre mienten, porque el registro alimentario lo que tiene que hacer el deportista es registrar todo lo que come, ¿sí? Desde el desayuno hasta la cena, poner todo, cantidades del alimento que está consumiendo, no sé, en un desayuno, cuánta leche tomó, qué tipo de leche, si es descremada, si es entera, si la toma sola, con azúcar, con edulcorante, cuántos panes come, qué tipo de pan, la cantidad, ¿sí? Es medio engorroso, la verdad. Obviamente, si le ponemos preparación, marcas y demás, es un montón, pero bueno, no es lo mismo, qué sé yo, si se quiere comer, pone milanesa de soja. Y bueno, ¿qué milanesa de soja? Hay algunas que están buenas, hay otras que, no sé, la Granja del Sol, no sé si la conocen, es prefrita, entonces no es de lo más sano que hay. Entonces por ahí uno dice, ah, bueno, comí milanesa de soja, ¿está buena? No, ¿qué marca? Bien, y así con un montón de cosas. Entonces, este registro alimentario está bueno, pero la realidad es que no lo suelen hacer, o por ahí lo quieren completar al final del día, en la cena, quieren completar todo lo que comieron, y obviamente que se les pasa por alto y terminan inventando o salteando comidas. Bien. Hay otro que es el que yo es el que más utilizo, el recordatorio de 24 horas, ¿sí? Que la realidad es que estima un poco la ingesta o el grupo de alimentos, no es algo ideal, por poner, no sé, viene un paciente hoy, o hablo yo hoy con un jugador, y quizás ayer justo tuvo no sé, un evento o un cumpleaños, y bueno, entonces no es un día habitual de sus comidas, lo que comió el día anterior, ¿se entiende? Entonces, bueno, es medio subjetivo. A mí me resulta práctico saber, bueno, a ver qué comiste el día anterior, para saber qué es lo que comes. Yo en realidad les suelo preguntar, bueno, ¿qué comes? ¿Comés de todo? Y le voy preguntando por grupo de alimentos, ¿sí? ¿Comés, no sé, leche, yogur, queso, sí, no, descremados o cuáles? Bien, y ahí voy descartando. Frutas, verduras, sí, no, cuáles, cantidad o poco, mucha banana, ¿sí? Voy viendo así. Carnes, sí, carne de vaca, pollo, pescado, cerdo, y ahí voy preguntando. A mí me resulta más práctico y más fácil así. Y bueno, después está el de frecuencia de consumo, que también es indagar sobre el consumo de cada alimento, ¿sí?
¿Cuántas veces por semana, no sé, consumís leche? ¿Todos los días? Bueno, ¿qué cantidad? ¿Un vaso, dos vasos? ¿O sí, cuántas veces por semana consumís yogur? ¿Dos veces por semana? ¿Sí? Que también, nada, está bueno para saber la cantidad de cada nutriente o alimento que consumen, pero a mí, insisto, me sigue pareciendo mejor, o no sé, lo utilizo yo, ya me hice costumbre, más el onda recordatorio 24 horas. Pues lo mismo, ¿qué evaluamos con el recordatorio de 24 horas? La cantidad y la calidad de los macro y micronutrientes, la frecuencia de consumo, ¿sí? El lugar y la hora, o sea, cómo es su día, dónde desayunan, dónde almuerzan. Yo les pregunto siempre, bueno, ¿haces todas las comidas en casa o no? Bueno, el almuerzo y la merienda en la calle o en el laburo. Bueno, y ahí es planificar la semana, las comidas, qué se puede llevar, qué no, ¿sí? Las formas de preparación, ¿sí? Cómo suelen cocinar, quién realiza las compras, ¿sí? Un poco todo. Es conocer a la persona. La realidad, chicos, es que es medio difícil también hacer todas estas preguntas en una consulta. Bien, a mí, si bien yo cada consulta que tengo dura entre 40 minutos, media hora como poco, entre que le hago la antropometría y nada, conozco al paciente. Entonces, es medio difícil, pero bueno, cuanto más completa se pueda hacer, mejor. También es importante saber, ¿realizan actividad física o no? ¿Qué tipo de actividad física o deporte realizan? ¿Cuántas horas de entrenamiento? ¿Cuántas veces por semana? ¿Sí? ¿A la mañana? ¿A la tarde? ¿En qué momento del día? ¿Sí? ¿Estuvo lesionado? ¿Se lesiona bastante seguido o no? Además de hacer ejercicio, ¿cómo es el día laboral? Porque muchas veces, no sé, realiza ejercicio 1 hora por día, todos los días, pero el resto del día labura en una oficina sentado 8 horas. Y bueno, entonces por más que haga ejercicio todos los días 1 hora, no es tan significativo como por ahí una persona que trabaja, no sé, y camina todo el día, ¿sí? ¿De qué juegan? Si juegan deporte de equipo, fútbol o lo que sea, ¿en qué posición está? Delantero, arquero, no es varía según el puesto. ¿En qué año en qué época del año estamos? Si hay fecha de competencia, si estamos en pretemporada, ¿sí? Si entrenan con frío o con calor, no es lo mismo, si utilizan suplementos o no, bien, si al trabajo o al club o a donde sea, cómo se moviliza, va en bici, va caminando, va en transporte público, va en auto, bien. Todo eso nos influye un montón en el plan de alimentación. Todo esto, repito, lo evaluamos y lo pedimos para poder adecuar el plan de alimentación, ¿sí? A cada deportista, ¿bien? Poder darle la cantidad de calorías que necesitan. No es lo mismo estar en un mayor desgaste porque entrenan doble turno todos los días que cuando estamos en plena temporada de partidos, ¿bien? También adecuar la ingesta a los horarios y al tipo de entrenamiento, ¿bien? Si hay viajes, muchas veces, bueno, ahora yo en el equipo de fútbol con el que trabajo, el lunes viajan a Córdoba porque juegan partido allá. Entonces, bueno, es mandar el menú, ver a qué hora llegan del hotel, cuánto tiempo tienen de que bajan bueno, si ponerle que vayan en avión, bueno, del avión, o sea, del aeropuerto al hotel donde van a parar. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Hay mucho tiempo? ¿Necesito llevar una vianda? ¿O no hace falta? ¿Sí? ¿A qué hora viajan? ¿A qué hora estarían llegando? Todo eso hay que calcularlo. Bien, bueno, cuando evaluamos la ingesta de los nutrientes, las cantidades a consumir nos van a determinar a nosotros cómo es su tipo de alimentación, ¿sí? A realizar la anamnesis vamos conociendo y comparando con la evidencia científica, con los valores de referencia que tenemos para ver si están en carencia o en exceso esos alimentos que consumen. A ver, si a mí me dice 2 veces por semana un vaso de yogur o de leche, y no consume otro tipo de lácteos, ni quesos, ni nada, y le va a faltar calcio, por ejemplo, ¿sí? Si come nada más que 2 veces por semana carne y después come todo verduras, y no estaría teniendo mucho hierro en la alimentación, y poca proteína, ¿bien? Entonces, evaluar un poco eso. Por eso es que nosotros interpretamos los datos.
Bien. Bueno, acá tenemos un poco lo que hacemos en la evaluación bioquímica y clínica, si bien esto es más médico, nada, en el deportista no hay muchos datos o valores que digamos, o sea, obviamente el valor de un deportista en cuanto a, por ejemplo, bueno, no está acá, no la puse, la creatinina, ¿no la escribí? Ah, sí, la creatinina. La creatinina va a estar más elevada en un deportista que en una persona normal. Por eso es que es fundamental que los deportistas vayan a un médico deportólogo donde sepa interpretar los análisis de sangre, ¿ok? Porque pueden estar alterados ciertos valores, como la creatinina que les acabo de mencionar, pero es simplemente porque está más entrenado, ¿sí? La CPK, ahí dice la creatinquinasa. La CPK también suele dar recontra alta en los deportistas, y no quiere decir que esté mal. Está elevada porque por el entrenamiento suele elevarse, ¿sí? Entonces, está buenísimo que eso vayan a un médico, no un médico normal, sino un deportólogo, ¿sí? Nosotros lo que leemos, en realidad, yo mucho análisis de sangre no miro, ¿sí? Si le un deportista o un paciente me lo quiere mostrar, obviamente lo miro y lo leo, pero deportista, así, de jugadores de elite, eso en mi caso por lo menos no tengo experiencia de yo tomarlo, sino que lo evalúan los médicos, ¿ok? Pero obviamente van a ser importantes todos, ya sea el hemograma, o sea, todo lo que es el hierro, la ferritina, la ferremia, ¿sí? Fósforo, la fosfatemia, o sea, el potasio, magnesio, calcio, todo eso es importante porque se acuerdan que ya habíamos visto que, por ejemplo, sin calcio no hay contracción muscular, ¿bien? Sin potasio, o sea, y sin sodio en sangre y demás electrolitos, indican que por ahí estamos deshidratados o podemos tener una hiponatremia. Entonces, nada, yo aconsejo que lo miren por el médico, pero nosotros lo ojeamos más que nada, ¿sí? Había alguien que tenía alguna duda con esto, ¿no? Con el laboratorio de sangre, ¿o no? Hola, Sí, ¿sí? Sí, una consulta. Hay en la parte de datos bioquímicos de los deportistas, hay donde sí. nombras cortisol, estradiol y no sé qué cosa. ¿Hay un límite así de, o estás nombrando nomás? ¿Hay un límite de referencia así por cada nombre que estás dando? Claro, es que no, es que en realidad por eso te digo, en el deportista lamentablemente no tenemos, o sea, nosotros si vemos los valores normales, ¿con qué compararlo? Lo tenemos que comparar con una persona normal que por ahí, Ah, ya, sí, claro, eso es lo que nos pasa a nosotros, por eso digo que tienen que asesorarse bien con un médico deportólogo, que es el que tiene más cancha para leer todo esto, y que sepa interpretar que por ahí si el cortisol normal, no sé, o la ferritina en una persona normal es X valor, y está, no sé, no sé, por ejemplo, que el valor de la, no sé, estoy inventando, qué sé yo, la ferritina o la ferremia es de 18 en la mujer y tiene 25, por ejemplo, bueno, sepamos que por ahí está elevado ese poco porque es deportista, ¿sí? O está ah, un poco baja porque es deportista, ¿bien? Eh, sí, por eso te digo, no tenemos valores, no lo podemos comparar con deportistas, que sería lo ideal. Yo las antropometrías, nosotros, todos los que nos sí, dedicamos a antropometrías, lo sí, comparamos con justamente referencias. Por ejemplo, yo las jugadoras de hockey las sí, comparo con, con valores que tienen que tener los jugadores de hockey. Los futbolistas mismos, los comparo con todos estudios que están hechos en futbolistas. Entonces, por eso es que digo, bueno, yo tengo un chico que juega al fútbol y bueno, y los valores de la sumatoria de pliegues tienen que estar en 50, entonces el deportista tiene que estar en 50, ¿bien? El futbolista, perdón. Pero sí. en este caso de los análisis de sangre no tenemos, ¿sí? Referencias de una rutina de laboratorio en deportistas. Ah, ya, entiendo. Es Gracias, medio profe. complicado, pero ya te digo, Sí, yo, mi caso personal, no sí, veo tantos análisis de sangre. De hecho, vieron que como Nutris no podemos pedir el laboratorio de sangre no, nosotros, no podemos no recetarlo. podemos. No, Es un desastre. O sea, sí, es un desastre el no poder recetar porque, a ver, nosotros pedimos, o sea, el hierro, la glucemia, el sí, colesterol,
Todo eso, o Sí, sea, lo sabemos leer y lo necesitamos para saber si le falta, si sí. tiene diabetes, si tiene el colesterol elevado, si le tengo que poner o sacar más una cosa. Es básico. Sí, justamente ese es el inconveniente que estoy teniendo yo porque yo estoy tratando de ejercer y siempre Sí, estoy pidiendo así laboratorios recientes, ¿verdad? Y casi la claro, mayoría no están teniendo y te preguntan si le podés solicitar y obviamente que no tenés que recurrir a un clínico para que el claro. clínico le dé la orden y ahí recién se puedan hacer. Sí, un No, tema medio frustrante es. no, sí, y aparte al paciente lo cansa hacer todo eso. Sí, bastante. No, lo que yo suelo, bueno, ahora hace un montón que no, pero lo que por ahí solía hacer es escribirle en un recetario lo que yo quería que me pida. O por ahí me llegan pacientes vegetarianos, ¿sí? Entonces necesito saber cuál es su nivel de B12 en sangre, de homocisteína, la vitamina D. O sea, necesito saber ciertas cosas que por ahí no lo suelen pedir en una rutina. Bien. Sí, Entonces, nada, eso yo suelo escribirles, bueno, decirle cuando vayas al médico que me pida tal y tal cosa, y bueno, es lo que máximo que puedo llegar a hacer, porque sí, no podemos otra cosa, sí, así mismo es. lamentablemente. Bien, igual no te vuelvas loca con el análisis de sangre, ¿eh? O sea, si a uno le hace un análisis de sangre, si por ahí, si es viejo, viejo me refiero, no sé, de hace del año pasado, ponele, ¿no? Sí, Y es normal, no te preocupes. O sea, si es normal, sí, bueno, normal. Total, vos no le vas a dar, qué sé yo, a ver, obviamente si tiene un déficit de hierro o algo así, tenés que hacer énfasis en algunas cosas, pero si ponele sí, que sí, tiene que por bajar de eso. peso y tiene colesterol Sí. elevado, no le vas a dar una comida que le eleve el colesterol, así que, No, ¿sabes qué es lo que más están pidiendo? Así, vos ves así personas que son así un poco obesas, ¿verdad? Y hoy que por su condición no le vas a dar una cantidad elevada de grasas. Y te claro. piden, ¿me podés indicar la dieta keto? Y no le Mm, puedes indicar porque es contraproducente otra vez. Entonces le tenés que explicar otra vez ahí. claro. Todo un tema. No, no, sí, yo a mí a veces algunos me preguntan, ¿trabajás con dieta keto? No, Sí. prefiero no atenderlo. Sí, no, y después te dicen, y yo con un doctor y yo con un nutricionista, y cada uno tenemos traer la postura, pero tampoco le contradecís al que le dio No, porque se va a ir y te va a trozar, ¿entendés? Entonces te callas, no me le claro, indicas que no, y por tal motivo. claro. Sí, todo por la pinza. Ay, sí, es tremendo, hay de todo, ¿eh? Pero bueno, es justo acá está lo que yo te había mencionado recién, ¿sí? Que los estándares de referencia para los estudios bioquímicos en deportistas son limitados, no tenemos referencias, ¿sí? Entonces Ah, sí. utilizamos lo general, o sea, utilizamos los referentes clínicos de una población general. Eh, pero bueno, por eso deben ser interpretados con criterio, ¿sí? Los valores que se hallan, porque a veces dan un mal diagnóstico y se puede cometer un error, ¿bien? Sí, Lo que mencioné recién. sí, sí, sí. Bien, bueno, acá les había puesto algunos requerimientos de macronutrientes en los diferentes deportes, y como habrán visto, a ver, esto es para deportes de equipo en general, ¿sí? Fútbol, hockey, ¿bien? Cuando la actividad física, ¿sí? Es liviana, la primera, con una actividad física tranquila, sin mucho desgaste, la ingesta de hidrato de carbono en el día, o sea, se da de 3 a 5 gramos por kilo por día. Bien. Cuando la intensidad es moderada, que el moderado es el que más utilizamos, ay, perdón, es el que más utilizamos en los deportes. Yo, por ejemplo, en hockey, en fútbol y demás, utilizamos este porque es una actividad moderada. Ejemplo, 1 hora por día. Bueno, suele ser un poco más, 2 horas por día de entrenamiento. Por ejemplo, en fútbol es lo que hacen, 2 horas y media, mucho más de eso no hacen. Entonces manejamos esto, ¿sí? De 5 a 7 gramos por kilo por día. Cuando es hay un entrenamiento ya más intenso, por ejemplo, ahora en pretemporada, los chicos de fútbol, y les damos un poco, bueno, no sé qué me pasó, me voy a tocar mal la computadora, les damos de 6 a 10 gramos por kilo por día, ¿bien? O sea que ven que los hidratos de carbono van aumentando según la intensidad de entrenamiento. Y cuando es muy alta, que bueno, eso ya es casos extremos, que no solemos usar a nosotros,
de 4 a 5 horas por día de alta intensidad de entrenamiento, se utilizan entre 8 y 12 gramos por kilo por día. Bien, pero lo normalito es de 5 a 7, como van a ver ahora, por ejemplo. En velocidad, hidrato de carbono de 5 a 6 gramos por kilo de peso. Proteínas 1,5 a 2 gramos por kilo de peso. Bien, ¿qué es lo que buscamos en el velocista, en ellos? Que tengan un porcentaje bajo de masa adiposa, que tengan la menor cantidad de grasa posible en el cuerpo. Bien. En fondistas, los chicos, la gente que corre mucho, ¿sí? Ahí se utiliza mayor cantidad de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque están más tiempo corriendo. Bien, la intensidad, si bien no es intensa, es más larga de duración. Entonces, el hidrato de carbono es el combustible, es la energía, ¿bien? Para que ellos rindan y puedan correr. Y las proteínas más o menos lo mismo, 2,9 no, 1,5 a 2, siempre se maneja más o menos lo mismo. No hay estudios, o sea, hay estudios que demuestran que un consumo de proteínas mayor a 2 no genera un cambio a nivel en cuanto a rendimiento, ¿sí? Se logra lo mismo. Muchas veces se da por ahí un poco más de cantidad de proteínas, pero para lograr otros objetivos, como por ejemplo, dar más saciedad, que estén más tiempo sin hambre, pero no para, o sea, no porque le demos muchísima cantidad de proteína va a aumentar, por ejemplo, más la masa muscular. ¿Bien? Bueno, en saltos y lanzamientos, por ejemplo, ¿ven? De 5 a 6 gramos por kilo de peso, proteína 2 gramos por kilo, ¿sí? Y el BCT es valor calórico total de grasas, que manejen un 30%, o sea, que no, también que sea baja la cantidad de porcentaje de grasa. En todos si bien en lanzamientos, por ejemplo, lanzamiento de martillo o de bala y demás, no nos preocupa que tenga mayor cantidad de masa adiposa o de grasa, ¿sí? No nos molesta realmente, porque no es que tiene que, a ver, nosotros vamos a querer menor cantidad de grasa posible, porque la grasa es el lastre, es como que nos pesa, es algo que no nos hace ser más rápidos, nos enlentece, ¿bien? Entonces, si yo tengo que correr saltando vallas, o tengo que hacer velocidad, o tengo que jugar al fútbol, o al hockey, o demás, o, bueno, fondistas, ni hablar, no puedo tener grasa en el cuerpo porque me va a hacer más lento, ¿se entiende? Entonces, en ciertos deportes, como por ejemplo en lanzamientos, no nos preocupa que por ahí tenga mayor tejido adiposo en el cuerpo, porque no se va a trasladar, ¿ok? En los deportes de raqueta, tenis, pádel, squash, hay un montón, también se maneja más o menos lo mismo, de 5 a 7 o de 7 a 10 gramos por kilo de peso, dependiendo del deporte, pero más que nada también dependiendo de la temporada, como lo mencioné anteriormente. Proteína lo mismo, ¿sí? Y grasa lo mismo, la menor cantidad de grasa posible, porque se trasladan. Si bien, bueno, en el ping-pong estamos en el lugar, pero bueno, o en el pádel no hay mucho traslado, necesitan de ser rápidos o veloces. Bueno, esto es más que nada también para que tengan un poco más de información de las proteínas y los hidratos y las grasas, que están en gramos o sea, por ejemplo, gramos por día, en 160 gramos por día en ciclismo. Bueno, en hombres, en ciclismo tenemos 160 gramos por día, en la mujer 100, en una carrera de larga distancia 82 gramos en la mujer, en el hombre 124 más o menos, o sea que va variando un poco. Pero esto es para que tengan información nomás, no se vuelvan locos con los números. Y las proteínas por gramos por kilo de peso. ¿Sí? En realidad, esta información, chicos, es vieja, porque por ejemplo, ahí tenemos hockey, gramos por kilo de peso de proteína, 1 gramo por kilo de peso. Mentira, con eso no hacemos nada. Hoy están los valores, los que yo les dije, mínimo 1,5, 2, máximo 2, 2,2, 2,4, eso se va viendo. Fisicoculturismo acá dice 2,5, podría ser, ¿sí? Pero 1, imposible. O sea, estos son datos viejos, que no están actualizados. Bien. Métodos para evaluar la composición corporal, ¿sí?
Disección cadavérica, claramente no lo vamos a hacer, no vamos a ir a buscar cadáveres y separarles la piel ni nada. Las que más vamos a utilizar acá, chicos, o la que utilizamos, ¿sí? Son la antropometría, ¿sí? La bioimpedancia, y no está acá, no la estoy viendo, no me sale el nombre, bueno, después lo vamos a ver, pero hay 3, acá no está, no lo puse entonces. Pero bueno, la antropometría que existe de 4 y 5 componentes, ¿bien? Bueno, acá tenemos los niveles de la composición corporal, cómo está compuesto, ¿sí? No solamente, o sea, tenemos músculo, tejido adiposo, huesos, sangre, órganos, etcétera, ¿sí? Bueno, antropometría, fascinante. Para mí es algo que en deporte no puede faltar la antropometría. Si alguien hace deporte, tenemos que hacerle la antropometría, ¿sí? Sí o sí. Bueno, es el estudio. ¿Alguno ya conoce qué es la antropometría? ¿Lo han hecho o tienen hecho los cursitos? No, ¿no? No, todavía. Estamos esperando los sorteos. Ah, perfecto, muy bien. Muy Sí, bien. porque por acá suelen ser elevados los cursos, entonces como estamos empezando recién, vamos juntando, ahorrando o aprovechando algunos sorteos si es que tenemos suerte. Obvio, está perfecto, que es así, Sí, es de a poquito ir capacitándose. sí, Nunca dejar sí, de hacerlo. sí. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, la antropometría es un estudio donde a través de diferentes mediciones, ¿sí? Nosotros obtenemos la composición corporal, ¿bien? Obtenemos, o sea, ¿qué nos brinda la técnica antropométrica? El peso, la talla, pliegues cutáneos, diámetros, longitudes, perímetros, ¿bien? Y con eso nos brinda información de la composición corporal. Por eso es que decimos, a mí cuando un deportista me dice, uy, no, me pesé y peso, no sé, 70 kilos y aumenté de peso. Bueno, pero ¿de qué aumentaste? La balanza a mí no me dice nada, pues si vos estás haciendo fuerza en el gimnasio, estás entrenando un montón, puedes haber aumentado masa muscular, ¿sí? No quiere decir que hayas aumentado grasa. Entonces, el peso de balanza a mí no me dice nada. Tengo que hacer la antropometría para conocer si subió de músculo, si bajó de grasa, ¿sí? O qué pasó. Además, nosotros conociendo la composición corporal, ¿sí? Bueno, acá estoy yo midiendo a una de las leonas, viéndole los huesos, ¿sí? Tengo lo que, bueno, ahora lo vamos a ver creo que en una filmina más adelante. Ahora les digo. Herramientas. Estas son las herramientas que utilizamos, ¿sí? Para los perímetros, una cinta métrica, los pliegues cutáneos, se llaman plicómetros, para medir los pliegues, puse 2 porque son 2 diferentes, por eso también es que nosotros cuando miramos referencias de gente que haya medido, no sé, a gente de hockey, yo estoy midiendo una chica de hockey y quiero compararlo, tengo que mirar con qué herramienta lo midió, porque también varía eso, ¿sí? Varía porque uno aprieta más que otro, ¿bien? Para diámetros son esos calibres que medimos, los diámetros nos hacen medir los huesos, ¿bien? Y al tener los huesos obtengo, es el chasis, cuál es nuestro esqueleto, y en base a nuestro esqueleto vamos a obtener o predecir cuántos kilos de músculo podemos tener, ¿bien? Bueno, un cajón para sentarnos y obtener la talla sentada, ¿sí? Bueno, balanza, escuadra y demás. Entonces, como les decía, nosotros utilizamos el fraccionamiento de bien. Nosotros vamos a modificar con la antropometría en la masa adiposa y la masa muscular, punto. O sea, nosotros no podemos modificar la masa ósea, la residual ni la de la piel. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a subir o bajar es la masa adiposa o la muscular. Bien. Nuestro esqueleto va a ser nuestro chasis, nosotros el músculo es nuestro motor y el tejido adiposo, como les decía, es nuestro lastre. Bien. Casi siempre hay excepciones, como por ejemplo les dije, lanzamiento, sumo y demás deportes sí, disciplinas. Vamos a tratar de tener la menor cantidad de masa posible, masa adiposa posible y la mayor cantidad de masa muscular posible. ¿Bien? Bien, entonces, estas medidas antropométricas, la antropometría nos sirve para nosotros obtener y plantear un objetivo y un diagnóstico
de cuál es la composición corporal de cada jugador, ¿sí? A partir de esta composición corporal nosotros obtenemos el diagnóstico y dividimos, por lo general, a cada deportista en diferentes grupos, depende del objetivo. A ver, este tiene que aumentar la masa adiposa, bajar la masa adiposa, ok, va para este lado, le voy a dar cierto plan de alimentación. Tengo que aumentar la masa muscular, le voy a dar otro plan de alimentación. Tiene que optimizar la composición corporal. ¿Qué quiere decir optimizar la composición corporal? Mantenerse, quizás está bien en cuanto a números de masa muscular y masa adiposa, pero tiene que cambiar ciertos hábitos alimentarios, ¿sí? Dejar de comer boludeces, básicamente. O agregar más comida o menos en ciertos horarios, o antes y después de entrenar, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con la antropometría? Para mí la antropometría es la mejor de todas y es la fundamental, ¿sí? Es la que más utilizamos. Pregúntenme si quieren alguna duda, ¿eh? Profe, Sí. ¿qué pensás, profe, de la balanza Omron que ya te da la masa ósea, quiero decir la masa grasa y la masa muscular? Bueno, es como esto, es como la bioimpedancia. Lo que a mí a ver, yo no estoy ni a favor ni en contra. Si me preguntan qué prefiero, prefiero el método de la antropometría, ¿sí? Porque considero que es un poco más exacto, entre comillas. Todos tienen pro y contra, ¿sí? Porque todo, a ver, nosotros somos humanos y al pellizcar o al medir podemos ajustar más o menos, o agarrar más pliegue o menos pliegue, ¿sí? Entonces, podemos zafarnos, tenemos un cierto grado de error, ¿bien? En la medición. Pero lo que a mí me pasa con esta bioimpedancia es que le tenemos que cargar los datos. Viste que en la Omron le tenés que cargar, no sé, el sexo, la edad, no me acuerdo si te pide la altura, ¿no? Y bueno, te da el peso. No sé si algún dato más. Sí, así mismo, profe. Bueno, entonces, lo que pasa es que es una ecuación que tiene ahí adentro. Si vos te parás arriba de la balanza y en vez de ponerte sexo femenino le ponemos sexo masculino, fíjate si cambia el valor. Y decímelo. O si le pones otra edad, decime si te cambia el valor que te da de masa muscular y masa adiposa. ¿Entendés lo que digo? Sí. Entonces, al ser una ecuación, nada, la agarramos con pinzas. Bien. Antes que tener nada, ¿me sirve? Obvio. Por lo menos tengo algo estimativo de cuánto músculo tiene y cuánta grasa tiene. Además, pasa una corriente eléctrica, ¿sí? Ven que acá lo dice, por el cuerpo, entonces también influye la cantidad de líquido que haya consumido esa persona ese día o no. Hay un montón de factores que a mí mucho no me cierran, pero bueno, si me preguntas, antes de no tener nada, prefiero hacerla, obvio. ¿Sí? Entonces la bioimpedancia consiste en eso, en determinar la composición corporal, ¿sí? Mediante el paso de una corriente eléctrica de mínimo voltaje, obvio, por los tejidos musculares. Es un estudio, como ven ahí, que la persona está acostada. Este está muy bueno, ¿sí? Este la verdad que sí está bueno. Persona en ayunas, o sea, sin haber realizado ejercicio, con la hidratación que suelen hidratarse normalmente, ¿sí? Pero bueno, lo que tiene esto es que es caro. O sea, esto, a ver, la antropometría y la balanza la podemos llevar a todos lados. La bioimpedancia la podemos llevar a todos lados porque es una balancita, como habrán visto acá, o la Omron es transportable, es una balanza que apretás un botón, le cargas los datos y ya está. ¿Bien? La antropometría lo mismo, es una valija que nosotros llevamos a todos lados con las herramientas. Ahora, esto, la densitometría por rayos, la realidad es que no la podemos transportar, entonces tiene que ir el jugador o el deportista hacia un lugar a hacerlo. Entonces, mi pregunta es, yo tengo un equipo de fútbol, ¿cómo miércoles hago para llevarlos a...? Es imposible, o sea, no es viable, ¿sí? Obvio, les puedo un día decir, chicos, sí, bueno, después, no sé, vayan tal día, tal hora y vamos a medirnos o a hacer el DEXA. Está bien, pero no es viable para hacerlo todos los meses, tener un control más estructurado, estarles más encima, ¿sí? Si bien tiene menor sesgo o rango de error, también otra limitación que tiene es que, no sé, un basquetbolista o una persona que es
muy alta o gorda, por así decirlo, o, no sé, con mucha masa muscular, no entran en la camilla esa. El ancho y el alto no entran, es chico, no me acuerdo si lo puse acá. ¿Ven? Menos de 1,90 m. ¿Cuántos tenemos basquetbolistas o voleibolistas que miden 2 metros? ¿O no? O un rugbyer, que es todo ancho. ¿Sí? Entonces, está bueno, es tiempo corto, se hace cortito, no es un método invasivo, pero es muy caro y es limitado en ese sentido en cuanto a la altura y demás. ¿Bien? Bueno, acá está la tarea. ¿La hicieron o la hacemos ahora? Micronutrientes relevantes en el deporte. ¿Se acuerdan cuáles eran los micronutrientes relevantes? Micronutrientes son, ¿se acuerdan que eran los que menos necesitábamos en el cuerpo? Pero los necesitamos. ¿Cuáles eran los más importantes? ¿Se acuerdan o no? El calcio, Muy bien. ¿Cuál otro? El hierro, Bien. Perfecto. ¿Alguno más? potasio puede ser, Potasio, sí. Y uno más. Entre otros, ¿no? sodio, Bien. mag- Excelente. magnesio, Muy bien. Perfecto, chicas. Muy bien. 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 A ver, siguiente pregunta. ¿Qué nos aporta el huevo? proteína, ¿Qué más? grasas, Sí. hidrato de carbono también, en parte. No, 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 no. Hidratos no, ¿eh? No, Ujú. no, el huevo nos aporta proteínas y grasas. ¿Sí? Hidrato de carbono no. ¿Y qué más? ¿Algún micronutriente nos aporta? ¿Hierro? ¿Un poco? Poco. Pero nos aporta hierro, ¿sí? Pero bueno, sepan eso, ¿sí? No se confundan. Proteína y grasas. Hidratos no. ¿Bien? A ver, pregunta. ¿Qué alimento de los siguientes me aporta hidrato de carbono para antes de entrenar? ¿Azúcar, lentejas o lechuga? el azúcar, Para antes de entrenar, muy bien. ¿Podríamos comer lentejas antes de entrenar? no, ¿Por qué? porque va a caer pesado. Muy bien, pero ¿por qué me cae pesado? Porque tarda en Porque es una digerirse. legumbre y tarda en digerirse, exactamente. Perfecto, bueno, nos aporta fibra. Bien. Pero sí nos aporta hidrato de carbono. ¿Ok? Bien. ¿Qué es fundamental consumir para recuperar después de un entrenamiento? Agua, o sea, líquidos, proteína nada más, con eso estamos bien. Hidrato de carbono y verduras, hidrato de carbono, proteínas y líquidos. La última opción, Perfecto, El D, sí, claro. muy bien. Es importante para recuperar las tres cosas, ¿bien? La hidratación, las proteínas para la ruptura fibrilar o para recuperar lo que rompimos de músculo, y los hidratos de carbono para reponer el glucógeno muscular, la energía, ¿bien? Excelente. Bien, siguiente pregunta, a ver, ¿qué tiene que aportar un almuerzo para poder tener energía antes de un partido? O sea, yo voy a jugar un partido como hoy, no sé, hoy mis deportistas, mis jugadores jugaron a las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué se imaginan que yo que les pude haber puesto en el almuerzo? Carbohidratos, Por ejemplo, una pasta sin salsa. bien, ¿qué pasta? ¿Rellena o simple? Yo diría la simple. Perfecto, fideitos, ¿no? Ah, exacto, espaguetis. Bien, bárbaro. Sí, yo voy jugando, yo voy variando y a veces le pongo monitos, o le pongo los penne rigati, o les pongo espaguetis. Bien, pero bueno, perfecto. Y bien, eso para aportar energía. ¿Cuánto tiempo antes tengo que merendar? ¿Sí? Antes de entrenar para no tener ningún problema gastrointestinal. ¿A cuánto Una tiempo hora tengo que mínimo antes. ¿Una hora mínimo? Perfecto, an- sí, mínimo. Antes. Y 2 horas. depende. No, a ver,
Depende del tipo de merienda que hagamos, ¿no? Esto fue como una pregunta medio engañosa, pero sí, Y del deporte también. exacto, depende del deporte que hagan, pero también depende la merienda que hagan. O sea, si yo voy a merendar nada más que con una hora estoy bien. Si voy a tomar Algo un vaso de livianito. yogur nada más, Uh, claro, claro, exactamente. Y si es livianito de ese estilo, un vaso de yogur o de leche o un licuado o una fruta o un turrón, una hora antes estamos bien. Ahora, si voy a comer, no sé, un Sería licuado, un preentreno, ¿cómo? que sería un preentreno prácticamente. Claro. Pero ahora, si yo, por ejemplo, voy a merendar un licuado de banana con un tostado con queso y tomate, ¿cuánto tiempo tengo que tener? 3 horas. profe, profe, y ¿Qué? me hace una merienda y después tenés que tomarle un preentreno así suplemento. Tenés que variar, o sea que tenés que tomar, merendar más temprano así para que puedas tomar tu preentreno también. O sea No que entendí, mucho más. no entendí la pregunta, perdón. No Que entendí. si vos vas a merendar, ¿verdad? Y después tenés que tomar otra vez Sí, el preentreno así, sea un suplemento para velocidad, que tenga cafeína y todas sí. esas cosas, ¿verdad? Tenés que el doble más temprano hacer tu merienda. Sí, a ver, vos el preentreno lo podés tomar, en realidad depende de lo que tomes. El preentreno puede ser 40 minutos antes. Eso no hay problema Sí, sí, porque, media hora antes se recomienda. claro, por eso, media hora antes, 40 minutos estamos bien, y aparte es líquido, es bebible, se digiere rápido. Pero yo hablo cuando es así comida, como dije, el tostado con el licuado. 3 horas por ahí es un montón. Yo con una hora y media, dos, estamos bien, ¿sí? Una hora y media creo que está bien. Pero también esto fluctúa y depende de cada uno. Yo tengo gente que me dice, no, la verdad que antes de entrenar no puedo comer nada tan pesado porque no lo tolero, no lo digiero, me cae mal. Y hay gente que me dice, no, yo me como un tostado y a la media hora estoy corriendo, no me pasa nada. Bueno, listo, no hay problema. Eso por eso yo lo dejo, yo doy, digo, bueno, mínimo tenés que tener, si haces esto, una hora y media o 2 horas de digestión. Después quedan cada uno a hacer lo que quiere. ¿Bien? Yo no puedo tampoco estar diciéndole todo o cambiándole las cosas. Si lo toleran bien, lo toleran bien. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta o algo con esto? No, profe. ¿No? Bien. ¿Quieren meter una pausita o seguimos con la siguiente clase? Seguimos. Bárbaro. Bueno, entonces dejo de compartir esto y vamos con esta. Esperen, ¿eh? Compartir. Bueno, ¿la ven bien ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar un poco de la hidratación y la actividad física. ¿Sí? A ver, la hidratación es igual de importante, ¿sí? Igual de importante que el entrenamiento físico, ¿ok? ¿Se acuerdan que yo les había nombrado que, bueno, igual después lo vamos a ver también en otras clases, pero que tenemos lo que nosotros llamamos el entrenamiento invisible, ¿sí? Que está compuesto por la alimentación, que ya lo estuvimos viendo, clases anteriores, todo lo que es hidrato de carbono, proteínas y demás, o sea, la alimentación, la hidratación y el descanso. Bien, esos tres forman parte de nuestro entrenamiento invisible, lo que nosotros llamamos, a ver, el deportista, por lo general, no sé, un futbolista, de 24 horas entrena 2 y las otras 22 es el entrenamiento invisible, o sea, queda en el jugador cómo descansa, cómo se hidrata y cómo come, ¿sí? O sea, con 2 horas no hacemos nada, tenemos que incluir todo el resto, ¿bien? O sea, imaginen la importancia que tiene este entrenamiento invisible, que somos parte de nosotros, ¿sí? Entonces, reponer los líquidos es súper importante tanto para la salud como para el deporte. Es un nutriente esencial para nuestro organismo. O sea, estamos compuestos por el 60% de agua, chicos. Nuestro cuerpo tiene 60% de agua. Está en todos lados, por eso que necesitamos mantenernos hidratados. Está el 65% dentro de nuestras células como intracelular y 35%
Bueno, no importa, vasos sanguíneos, el cerebro, bien, en diferentes lugares. Pero bueno, sepan que todos necesitamos, nuestros músculos están compuestos por 70% de agua, ¿sí? Para respirar, o sea, todos necesitamos agua, ¿sí? Entonces, a hidratarse. ¿Toman agua ustedes? ¿Tienen la botellita al lado todo el día? Es un hábito, se Sí, entrena. profe, todos los días. Muy bien. Se entrena el tomar agua, ¿sí? Generarse el hábito. Yo tengo pacientes que les digo, chicos, pónganse la alarma y se pone la alarma de tomar un vaso de agua. A las 10 de la mañana, tomar un vaso de agua. Ayuda, ¿eh? Yo últimamente no sé qué me está pasando, pero todo le pongo alarma, porque no me acuerdo de nada. Estoy De a teniendo problemas, poquito, pero no importa. ¿Eh? de a poquito tenerlo tu hobby ahí, de a poquito meterle. Claro, de a poquito, es la costumbre. Bueno, funciones del agua en el cuerpo, ¿sí? Controlar la temperatura corporal. Permite que o sea, se transporten bien los nutrientes que consumimos, ¿sí? Dentro del organismo, que se transporten los glóbulos rojos con oxígeno hacia los músculos para poder generar en la circulación, ¿sí? Permite que el dióxido de carbono, bueno, y otros productos metabólicos sean eliminados del organismo, o sea, ayuda a los desechos, regula la presión arterial, bien, para que nuestro corazón funcione como corresponde. Entonces, tiene un montón de funciones. Las necesidades que cada uno tiene, que nosotros tenemos de agua, van a depender de varios factores, como nuestro peso, nuestra edad, el tipo de actividad física que realicemos, la duración que realicemos, la temperatura, el clima, bien. Todo eso nos va vamos a necesitar más o menos cantidad de líquido, y un equilibrio hídrico lo tenemos cuando el agua que se ingiere es igual a lo que eliminamos. Bien, ahí vamos a estar en un equilibrio. Es muy importante el tema de la regulación de la temperatura corporal. Cuando nosotros hacemos ejercicio, un 25% del gasto energético de los músculos se transforma en trabajo y el resto en calor. O sea, el cuerpo necesita generar esa termorregulación. Cuando hacemos ejercicio producimos calor y necesitamos transportar desde el interior hacia afuera. Bien, es un mecanismo que tiene el cuerpo. Por eso es que a veces no está bueno entrenar con tanta ropa o en ambientes muy calurosos, porque estamos limitando la salida, ¿sí? Lo que genera el cuerpo de adentro, lo que queremos hacer con la regulación de la temperatura corporal, lo estamos limitando por el tema de que afuera tenemos una temperatura excesiva, ¿sí? O el entrenar con tanta ropa pensando que vamos a bajar de peso por eso, nada, no nos estaría ayudando, ¿sí? Bueno, hay varios tipos o mecanismos para disipar la temperatura o el calor, ¿sí? Tenemos el de conducción, que el calor se transfiere por contacto a través de contacto con las moléculas, no sé, cuando la piel se apoya sobre un vidrio, vieron que lo sentimos frío, bueno, ahí estamos pasando nuestro calor del cuerpo hacia el vidrio. La convección, la transferencia del calor por movimiento, ¿sí? No sé, cuando hay un movimiento elevado en el aire, el aire mayor en la eliminación de calor, o sea, cuando eliminamos, a ver como un ejemplo más práctico, bueno, ahora no me sale ningún ejemplo, ya me va a salir. La radiación es el principal que tenemos para eliminar calor por el cuerpo, o sea, en reposo, a temperatura ambiente, 60% de nuestra temperatura ambiente, o sea, de la temperatura normal, lo hacemos por radiación, ¿bien? Se elimina del organismo en reposo. O sea, nosotros cuando lo irradiamos hacia afuera, o cuando nos exponemos al sol. ¿Mm? Y la evaporación es cuando nosotros perdemos calor cuando utilizamos, o sea, cuando sudamos y se transforma en vapor, bueno, eso es durante el ejercicio. ¿Bien? Y es lo que más hacemos en realidad porque es para evitar el sobrecalentamiento. ¿Mm? Es el principal para nosotros o para el deportista, más que nada. ¿Qué influye esta evaporación o esta eliminación del sudor, que es la importante en el deportista? La temperatura que haya afuera, la humedad, ¿sí? Si hay sol o no hay sol, qué tipo de entrenamiento están haciendo, si el deportista está entrenado o no está entrenado, la intensidad de ejercicio, cuánto va a durar ese ejercicio.
¿Es a la mañana o a la tarde? ¿Estamos en verano o en invierno? ¿Sí? La edad también, ¿bien? O sea, la composición del sudor tiene 99% agua y después tiene los principales electrolitos, entre otros, porque hay otros, pero los principales es el sodio y el cloro, ¿sí? Por eso es importante que cuando hablamos de reponer, no es solo con agua, sino también con las bebidas deportivas que nos aportan sodio y cloro. Bien. Bueno, características del sudor, nada, no me interesa mucho que sepan esto, pero bueno, sepan que va a variar en cada individuo, ¿sí? Que es hipotónico, que quiere decir que tiene menos cantidad de electrolitos, que son el sodio, potasio y demás, en lo que es el plasma de nuestra sangre. De una persona a otra puede variar por el tema de la aclimatación. La aclimatación es la capacidad que tiene el cuerpo para eliminar el exceso del calor corporal, ¿sí? Hay gente que la elimina más fácil, ¿o no vieron que hay gente que transpira mucho más que otra? Hay gente que vos no entrenan y ves que ni transpira ni está mojado. Decís, ¿cómo puede ser? Yo no puedo parar de chivar, de transpirar, ¿sí? Entonces, eso varía mucho en cada persona. Bien, esta aclimatación se entrena y se logra dentro de los 7 a 14 días. Factores que influyen: el estado físico inicial. Una persona que está menos entrenada quizás va a ser más fácil que una persona, o sea, más difícil que una persona que esté entrenada en que se aclimate más rápido, ¿sí? La intensidad que se genera, o el estrés que se genera por el calor durante los entrenamientos, la carga total que va a tener el entrenamiento, carga horaria por día, por semana, ¿sí? Y bueno, el tiempo que se pueda estar o exponiendo a esta aclimatación. Pero bueno, esto no me interesa tampoco que lo sepan mucho. Lo pongo porque son datos que nos suman. ¿Cómo nos damos cuenta que se está adaptando a esa aclimatación? Bueno, comienza a transpirar más rápido, el sudor es más diluido, o sea, transpira mucho más. La frecuencia cardíaca disminuye, o sea, no están tan agitados. Bueno, reduce el glucógeno muscular, o sea, pueden estar más tiempo con glucógeno muscular, con energía en los músculos de un 50-60%, ¿sí? Bueno, la pérdida de líquidos y electrolitos, hay cambios mínimos, no hay mucha diferencia en eso. Deshidratación, importantísima. La deshidratación genera impacto en todo nuestro organismo, pero básicamente cardiovascular y termorregulador, ¿sí? Reduce lo que es nuestro volumen plasmático, lo que es sangre, disminuye la presión arterial, disminuye el flujo, o sea, la torrente sanguínea de los músculos y la piel. O sea, se dificulta que salga ese exceso de calor de hacia adentro hacia afuera, ¿sí? Ya que hay menos sangre circulando, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿bien? El cuerpo retiene el calor, la actividad interna aumenta, ¿sí? No lo podemos hacer esa termorregulación que hablamos, y se ponen en marcha, claro, ciertos mecanismos para bajar esa temperatura, porque lo necesitamos. En el deportista lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir, o sea, que no haya pérdida de, o sea, hay efectos de la deshidratación con 1% del peso corporal. Si ya pierden 1% del peso corporal, hay disminución del rendimiento deportivo, hay aumento del riesgo de complicaciones, ya sea agotamiento, fatiga más rápido, golpes de calor, ¿sí? Hay recuperación más lenta, deterioro de la agudeza visual, ¿sí? Disminución de la agudeza visual, de lo cognitivo, o sea, pensamos menos, influye un montón. Pero en el deportista se trata de que haya una pérdida siempre menor al 2%. ¿Sí? Esa es la tolerancia, menor al 2%. ¿Sí? Atención, no tenemos que esperar a tener sed para tomar agua. La sed ya es un signo de deshidratación. Bien, entonces nosotros tenemos que ir bebiendo y consumiendo líquido siempre, no esperar a tener sed. ¿Ok? Algunos síntomas de la deshidratación: calambres, pérdida de energía, reducción del rendimiento, dolor de cabeza, como dije, pérdida de la agudeza visual, fatiga, mayor cansancio. Bien, riesgo de lesión, fundamental. Corremos mucho riesgo de lesión. Piense que nuestras, no sé, todas las articulaciones están lubricadas, todo por agua. Bien, entonces tenemos que hidratarnos. Es algo que el deportista tiene que aprender, a hidratarse.
Bien, hipertermia y deshidratación. Bueno, podemos tener calambres, ¿sí? Pues, a ver, los calambres no quiere decir que sea por este motivo solo, ¿eh? Hay muchos factores, este puede ser uno. Hay una pérdida excesiva de sodio, potasio, magnesio, ¿sí? ¿Cuál es lo ideal o el tratamiento o lo que hay que hacer? Es nada, administrar líquidos, empezar a consumir, pero no solo agua, sino y con electrolitos, con sodio, potasio y demás, como la bebida deportiva. Y bueno, síncope por calor es que hay una incapacidad del sistema cardiovascular para, no sé, generar los latidos suficientes y demás, entonces actúa de otra manera diferente, o sea, se ve más incapacitado, entonces lo que tenemos que hacer es, nada, frenar, descansar, levantar los pies, tomar agua, y nada, esperar. Estrategias de prevención de la deshidratación, o sea, ¿cómo hacemos para prevenir esa deshidratación? Bueno, nada, tratar de beber lo antes posible, o sea, dentro del partido, tener consumo previo de líquido, reducir, o sea, el tiempo de la exposición al calor, no estar tanto tiempo, no sé, si hay un entrenamiento, o sea, verano, 35 grados, entrenar abajo del sol a las 3 de la tarde y no es lo más aconsejable, ¿sí? Tratar de usar ropa liviana, clarita, no colores oscuros, tratar de, si se puede en lo posible, buscar lugares a la sombra donde corra un poco de viento, entrenar en horas más frescas del día, como dije, no a las 3 de la tarde, sino por ahí tipo 6 7 de la tarde o de la mañana, sí, siempre que se pueda. Muchas veces nosotros los horarios no lo manejamos y es lo que hay. ¿Okay? Mantenerse hidratado siempre, ya digo, no solamente con agua, con bebida deportiva y no esperar a tener sed. Bien, mismo ahora en invierno es un riesgo, porque si bien por ahí no pierden tanto líquido como en verano, entrenan igual, hay esa termorregulación igual, hay pérdida de calor, o sea, y nos deshidratamos igual, y como no tienen calor, no toman tanto agua, tanto líquido. Entonces, es importante también que lo hagan hincapié ahora en el invierno. Eh, Bien, generar la educación en entrenadores también, deportistas, médicos, todo el staff, para que sean conscientes de que hay que hidratarse, ¿sí? Hablar con los profes o con el entrenador para tratar de establecer pausas para hidratarse. Eso también es importante, porque muchas veces entrenan y no hay pausa y no se hidratan, ¿sí? Porque pierden tiempo. Bien. Adaptación de la hidratación durante el entrenamiento. Bien, nada, es un aspecto entrenable como les dije, hay que tratar de tolerar mayores concentraciones de líquido. Todo esto se entrena durante el entrenamiento. Hay gente que dice, no, yo no tomo nada porque me cae pesado, o me revuelve, bueno, no, de a poquito, de a sorbitos, tratar de ir entrenándolo y probarlo. Educar también a los deportistas de la importancia que tiene estar hidratados, mejorar, o sea, tener también bebidas o cosas que les tienten de tomar, ¿no? Si vos le das una bebida deportiva caliente y la verdad que no le va a tentar mucho tomarlo, ¿no? Si hace calor. Entonces buscar esas estrategias para que les apetezca, por así decirlo, tomarlo. Bien, hidratación pre-ejercicio. Conocer el estado de hidratación del jugador, ahí se hace pesaje previo, ¿sí? O sea, pesaje previo y después, ahora lo voy a explicar, para saber cuánto varía su peso, y en base a eso puede ser que, o sea, tenemos el peso perdido, tenemos cuántos kilos cuánto tiene que recuperar. Tratar de que sea una hidratación personalizada, bien, y que se hidraten durante lo largo del día. Beber 2 vasitos de agua mínimo 2 horas antes de un partido, por ejemplo, ¿sí? Con eso nos aseguramos entrar ya al partido hidratados. Color de la orina, fundamental el color de la orina, es algo que, bueno, después lo voy a mencionar, pero es una autoevaluación de la hidratación. Hidratación durante el ejercicio, bueno, tratar de que cada uno hoy en día tenga sus botellitas, o nosotros las marcamos para que cada uno las distinga, y que estén accesibles y frescas para los jugadores, que traten de hidratarse constantemente, a veces no se puede, cada 20 minutos, cada minuto no, cada 20 minutos será ahí, tratar de hidratarse, pero bueno, muchas veces ya les digo, no nos dejan parar el entrenamiento, entonces se hidratan cuando pueden. Y bueno, elegir
y ir variando entre agua y bebida deportiva. Después del ejercicio, tratar de comenzar a hidratarse lo antes posible. Siempre lo ideal es tratar de reponer el 150% de lo perdido en la sudoración. ¿Bien? Qué sé yo, se perdió 1 kilo, bueno, hay que tomar 1,5 litros. ¿Bien? Durante las siguientes horas, obvio, no inmediatamente. La bebida debe tener suficiente sodio, bueno, para contrarrestar la eliminación del líquido, o sea, de orinar mucho. Bien, observar, bueno, como dije, las características del color de la orina. Y bueno, el hidratarse se entrena. Acá está algo más gráfico de lo que acabo de mencionar. Recomendaciones de líquidos. Antes, trata de consumir de 5 a 7 mililitros por kilo de peso de agua. Equivalen a, lo que dije, 2 vasitos de agua aproximadamente, medio litro. Bien. Durante el entrenamiento o partidos, de 6 a 8 mililitros por kilo. ¿Sí? Trata de tomar agua cada 15 o 20 minutos. Sí, ahí como dije, un vasito más o menos. Agua y bebida de rehidratación. Bien, ir combinándolos o bebida deportiva, eso lo van viendo. También va a variar. A ver, si yo voy a entrenar 40 minutos, y la realidad es que no tiene ningún tipo de sentido que yo tome bebida deportiva. ¿Sí? Siempre tiene que haber una alta intensidad y mayor duración. Tan poquito no va a ser muy relevante. Y después, bueno, 150% de peso perdido, agua y bebida deportiva. Acá tenemos cómo hacer una bebida de rehidratación casera, que muchas veces, a ver, no tenemos acceso a comprar las bebidas deportivas, no sé qué marcas, bueno, ahí no importa la marca, hay varias marcas, pero a veces no tenemos acceso a eso en los clubes y demás, entonces podemos hacer la casera. ¿Cómo se hace? Tenemos 1 litro de agua, a ver, estos son 3 recetas diferentes, no es que no es una mejor que otra, sino para que sepan que hay diferentes métodos de hacerla. Para 1 litro de agua podemos ponerle 2 cucharadas de azúcar. Maltodextrina es un hidrato de carbono, ¿sí? Sin sabor. Media medida, le podemos poner medio gramo de sal, que es como un blister de vallaspirina, ¿vieron? Eso, en ese blister de vallaspirina lo que entra es de sal, eso es medio gramo. Y el jugo de un limón. Si no, podemos hacerlo que es más fácil, que por ahí tenemos todos más fácil acceso, no por la maltodextrina. 1 litro de agua, 4 cucharadas de azúcar, medio gramo de sal, o sea, el blister de sal, de vallaspirina de sal, y un sobre de jugo Clyde. Bien. O puede ser con una medida de maltodextrina, ¿sí? Ven que podemos ir jugando. Bien. Un sobre de jugo Tang. Son prácticos de hacer y se puede. Además que bueno, hay que tener una logística de hacerlo, de que alcance para todos. No es tan fácil. Pero no hay excusa si no tenemos bebida deportiva para comprar, se puede hacer. Bien, ¿vamos bien? Igual no queda mucho más. Bueno, ¿cómo tiene que ser la característica de la bebida deportiva? Tiene que tener sabor agradable para que el deportista lo consuma, ¿bien? Que tenga ganas de hidratarse. Bueno, que quede rápidamente, eso quiere decir que sea nada con las cantidades que pusimos. Si le ponemos mucho azúcar, por ahí va a estar más pesado o va a estar muy dulce, entonces no lo van a tomar. O si tiene mucha sal, me ha pasado que por ahí a veces se nos ha ido la mano con la cantidad de sal, entonces es intomable. Tampoco que esté muy dulce y caliente es horrible. Nada, que se absorba rápido, que nos asegure una rehidratación y bueno, todo esto ayuda a mejorar el rendimiento, ¿no? A rendir más y a recuperar mejor. Hay que tener especial atención, como ya dije anteriormente, los días de mucho calor y humedad, cuando hay mucha sudoración excesiva, cuando hay mucha transpiración, si hacen doble turno, si se van a entrenar a la mañana y a la tarde, que se hidraten bien para poder llegar al doble turno con una hidratación correcta, hidratados, ¿sí? Y si tienen más de un partido por día, muchas veces hay jugadoras que no se juegan al hockey por ahí y juegan en, no sé, en intermedia y se quedan para jugar en primera. Entonces, nada, tienen que estar bien hidratadas, mantenerse hidratadas, porque si no vamos a estar dando ventaja al adversario. Si nosotros entramos a un partido, un entrenamiento, más que nada un partido, deshidratados, ya estamos dándole ventaja al adversario, porque en cuanto empezó el partido me seguí deshidratando
y nada, empiezo a fatigarme más rápido, a cansarme, a no rendir, a no pensar bien, ¿sí? A no tomar buenas decisiones, ¿ok? Entonces es muy importante. ¿Cómo evaluamos el estado de hidratación? Tenemos la autoevaluación, como les mencionaba recién, que vemos el color de la orina, cuanto más transparente mejor, cuanto más transparente es, más hidratados estamos. Lo que sí, bueno, igual ahora lo vemos más, creo que acá está. Sirve para educar al jugador, ¿sí? Que el color de la orina, pero se ve afectado por ciertos alimentos o si consumimos suplementos, ¿bien? Puede verse afectado por ahí más amarillento, entonces, nada, ¿es lo ideal? No, pero nos ayuda un montón para que el deportista entienda y sea un poco más consciente, ¿sí? Entonces ahí tenemos del 1 al 3, está bien hidratado, excelente, del 4 al 6 está ya deshidratado, y del 7 y 8 ya directamente es una deshidratación grave y puede favorecer lesiones y demás, ¿ok? Entonces, siempre mantenerse del 1 al 3. ¿Mm? La densidad urinaria, bueno, como les había puesto acá, se mide con un refractómetro, ¿sí? Cuanto más densidad urinaria hay, más concentrada va a estar la orina, por ende más deshidratado va a estar el deportista, ¿bien? Lo que hacemos es un tema, chicos, ¿eh? Un olor a pis hay cuando se juntan todos los vasitos que no quieren hacerlo. Y menos a la mañana muy temprano. Bueno, con ese aparato lo que hacemos es, cada jugador, nosotros yo lo enumeré para que o sea, con el número de cada jugador, estoy hablando de fútbol, por ejemplo, ¿no? Con el número de cada jugador. Entonces, hacían el pis y nosotros bueno, con un sorbete o algo, agarramos una gotita de ese pis, lo ponemos en ese vidrio que está acá, se cierra la tapita y de este lado leemos, ponemos el ojito y leemos lo que dice y nos va a dar un rango. Si es menor a 1025 está bien, está hidratado. Si está de 1025 a 1030 hay riesgo de deshidratación, y de mayor a 1030 ya está deshidratado. Muchas veces, por eso le digo que el color ayuda y a veces no, porque muchas veces está recontra oscuro y está por ahí en 1027. Entonces decís, bueno, no está tan mal, está oscuro. A veces está muy clarito y también está 1027 y decís, bueno, pero pará, si está re clarito, tiene que estar acá. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que solemos hacer las dos cositas. También lo que hacemos mucho, yo por ejemplo lo hago mucho también, porque es más rápido, más fácil de hacer, es un pesaje pre y post entrenamiento. Los pesos antes, poner que pesan 60 kilos. Los pesos después, si pesaron, obviamente hay que tratar de pesarlo con la menor cantidad de ropa posible, ¿sí? Sin que estén mojados, ¿bien? Entonces, pesaje previo 60 kilos, pesaje después 58,8, perdió 1,2 kg, tiene que reponer el 150%, que sería casi 2 litros, 1,8 litros de bebida. ¿Bien? ¿Se entiende? Eso es súper práctico, entonces por ahí en el momento le decís, bueno, listo, perdiste 1,2 kg, anda a tomarte una botellita ahora y durante el resto del día 3 más, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo vas guiando así, entonces el deportista ya más o menos sabe y va sabiendo. Por lo general, o por lo menos a mí me ha pasado que siempre pierde más o menos lo mismo porque durante el entrenamiento se hidratan, ya saben cuánto más o menos hidratarse. Eso es entrenable también, es con la educación, es enseñarles a que tienen que hidratarse y así no pierden tanto líquido. Cuenta en el tiempo, viste que juegan todo, o sea que cuando hace calor, por ejemplo, así juegan todo el tiempo, después dan un tiempito para que puedan hidratarse. ¿Ese tiempo también cuenta? O sea, la hidratación, decís. Sí. ¿O es O sea, una pérdida total y después recuperan todo? no, está bien, o sea, vos decís que si está bien que se hidraten en ese tiempo. Sí, Sí, obvio. A ver, lo ideal para que sea súper, súper, súper exacto, yo tendría que pesarlos antes, sí, contemplar lo que toman durante el entrenamiento, si toman una botellita, si toman dos, si toman media, ¿bien? Si van a sí. hacer, o sea, lo que eliminan, eso también hay que tenerlo en cuenta y pesarlos después nuevamente. Entonces, con todo eso yo voy a obtener real, cuánto se deshidrató, ¿bien?
Ah, sí. Lamentablemente eso es más complicado, es decir, bueno, fuiste a hacer pis, o sea, yo qué sé cuánto eliminó por Sí. pis. Es como inviable. Entonces, lo que yo encontré, o lo que nosotros más o menos encontramos como práctico, es esto. Lo pensamos antes, lo pensamos después, bueno, estimamos, perdiste esto, bueno, date tanto, ¿sí? Sí. Es más estimativo, por supuesto, no es tan literal. Bien, bueno, factores que influyen, nada, el tiempo de la llegada del agua a la sangre, vaciamiento gástrico, por eso como decíamos, cuánto tiempo tarda en digerirse esa bebida, o cuánto tiempo tarda en llegar al intestino, que igual eso no lo podemos modificar mucho. O sea, sí, bueno, si comió mucho, va a lentecer la digestión, pero bueno, nada, no pasa nada. Gástrico, o sea, cuánta cantidad de bebida tomen, si por ahí quieren tomarse los 3 litros juntos y va a sentirse hinchado y va a retrasar el vaciamiento gástrico, ¿sí? La temperatura de la bebida, por ahí al estar muy caliente enlentece un poco más, ¿sí? ¿Con qué lo vamos a favorecer? Bueno, favorecer va con C, chicos, no sé qué pasó ahí, favorecen con S, va con C. Juro que fui al colegio. Bueno, el agregado, o sea, ¿cómo lo absorbemos mejor? Agregándole un poco de hidrato de carbono, azúcar y demás, como vimos, ¿sí? Que tenga la cantidad de sodio, de sal, como les dije, y no mucho más. Bueno, y por último, ya con esto terminamos, nada, aclarando algunas cositas. Transpirar no es sinónimo de perder grasa, o sea, yo dije, uy, bueno, voy a entrenar un montón, ¿sabes lo que transpiré? No, transpirar no quiere decir que hayamos quemado ni perdiendo ni grasa, ¿sí? El transpirar más hace que tengamos que hidratarnos más, punto. El transpirar, claro, no nos adelgaza, ¿bien? Podemos tener deshidratación, entonces nosotros perdimos, "Uy, pero hoy entrené, mirá, me pesé antes, o no sé, entrené y perdí justamente 2 kilos, bueno, pero eso es deshidratación, una vez que te volvés a hidratar lo recuperás, no quiere decir que hayas perdido 2 kilos literal, por ahí, obviamente, quemaste calorías, pero no 2 litros, digo 2 kilos, ¿bien? Bueno, justo ahí lo dije, si se pierde peso por sudoración, una vez que nos rehidratamos, ya lo recuperamos, ¿ok? Entrenar con mucha ropa ayuda a quemar grasas, mentira. Hay gente que hasta que se envuelve en plásticos, no, eso no te va a ayudar, al contrario, estás limitando tu cuerpo para generar esa termorregulación que necesita y estás alterando el sistema cardiovascular y haciendo un montón de desastre con tal de quemar grasa que no lo haces. Así que, nada, como siempre, no se dejen guiar por lo que dicen, asesórense, traten de educar a sus pacientes, al deportista, a quien sea, porque se dejan llevar por lo que dicen o por lo que ven o porque repiten y no está bueno. ¿Mm? ¿Dudas, preguntas, algo de todo esto? ¿Alguno? ¿Nada? ¿Todo súper claro? Como el agua. ¿Eh? Ninguno, ya no me quieren escuchar más, ¿no? Como que hablé un montón. 2 clases juntas fueron. Un intensivo. ¿O no? ¿Quieren que Para, vamos a un tema? ¿Qué? para mí estuvieron muy bien y muy claras. Porque ¿Sí? sí, la verdad que sí. Y no parecían así 2 clases, parecía una clase completa. Bueno, mejor. Mejor. Escuchen, si ustedes quieren algún tema en particular que volvamos a ver, que lo veamos con más profundidad, o que les ocurra, me dicen y lo armamos. ¿Bien? Yo no tengo problema, al contrario, prefiero que me pregunten, que se saquen las dudas, si quieren investigar algo, decir, Marti, quiero saber más de esto, o nos das una clase de esto, de suplementación, por ahí alguno preguntaba, la vamos a ver, todavía no llegamos, nos queda poquito para llegar a esa, ¿sí? Pero bueno, pregunten, no tengo problema, ¿ok? Al contrario, Profe, a mí me sí. gustaría una clase de cómo se usa el plicómetro y en qué zona se mide y todo eso. Ah, bueno, Porque vamos. como yo di la materia virtual, no dimos esa parte práctica, entonces por eso. Ay, pasa que, a ver, bueno, podríamos ver un poco de antropometría de cómo son las mediciones. ¿Quieren?
va a estar complicado para explicarlo, pero bueno, le voy a buscar la vuelta. Algo voy a inventar, algo vamos a inventar, ¿sí? Es más, ¿hay algunos conocen a Francis Holway? No, profe. ¿No? Bueno, es el número 1 de la nutrición deportiva. El número 1 de la nutrición deportiva y de la composición corporal. Literalmente hablando, ¿sí? Así que bueno, podemos armarlo. ¿Quieren que lo hagamos para la clase que viene? ¿Eso? A mí me gustaría, profe. A mí ¿A también. todos? No sé al resto. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Súper, súper. Buenísimo, chicos, bárbaro. Bueno, ven, estas cosas me gustan porque quiero que ustedes, a ver, ustedes están pagando el curso, ustedes me tienen acá, tienen que aprovecharme. Entonces, quiero esto, me gustaría esto, y después, bueno, yo trato de buscarle la vuelta para que sea viable y que esté bueno y lo aprendan, ¿eh? Así que bueno, vamos a armar una clase de composición, de antropometría, ¿sí? De composición corporal, de cómo medir, un poco todo. Voy a ver cómo invento para que lo puedan aprender, ya que lo práctico sería ideal que sea práctico presencial, pero bueno, no importa. Voy a tratar de ver cómo hacerlo, ¿eh? Pero bueno, bien, entonces, ¿ninguna otra duda? También quedó pendiente, profe, la clase de etiquetado nutricional que habías dicho una vez. Bien, bueno, es que me olvido. Lili, ¿me haces un recordatorio, porfa? Sí, profe, no hay problema, yo te No les digo que me para... no les digo que me pongo alarma para todo y se me pasa. O sea, todo me tengo que poner alarma, chicos, no sé qué me está pasando. Soy vieja. Bueno, sí, Lili, haceme acordar esas dos cositas y yo armo las clases. Sí, profe, sin problema. Bien. ¿Alguna otra cosa más? Ya no me De quieren mi escuchar. parte ya no. ¿Quieren ir a ustedes a tomar mate o ya cenar, no? ¿Qué son las 9? A cocinar. Bueno, entonces los despido. Los despido y los veo la próxima, con estas clases. Dale, profe. Dale, profe. Y prendan su camarita para quitar una fotito para alzar a la página, porfa. Por favor, mira mi cara. Vos me tenés que avisar con tiempo. Ay, profe, pero vos siempre estás linda. Y mira, Juan se está enfierrando. Sam, Martita, Daisy. Vamos, pongan la cámara. No son horas del día para sacar fotos, pero no importa. Cierto. Compartir. Sacaremos. Mi ayudante. Muy bien. Sí, eso no vas a usar todavía, pero un ratito. Ahora. Bueno, voy a quitar ¿Vamos? un segundo, profe. Ah, No bueno. me anda la camarita de la compu. Ahí está. Ya está. Juan, deja de entrenar. Yo también quiero entrenar. Recién a esta hora pueden tener, tenía mucha gente, Muy bien, está muy bien. por eso. Bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima clase, profe. Muchas gracias. Bueno, chicos, Gracias. gracias. Nos vemos. Chao. Ok, ok. Nos vemos, profe. Hasta luego.